Supuestamente recibí fotos de mi esposa desnuda. Ella lo niega. La verdad que no puedo creer está detrás de esas fotos. Soy John. Ese día estoy sentado en mi oficina en casa. El resplandor de la pantalla de la computadora apenas ilumina la habitación. Es solo otra noche. O al menos se suponía que debía serlo. Lisa y yo llevamos 3 años casados. Esta es mi segunda oportunidad en todo esto del matrimonio y he estado poniendo todo lo que tengo en ello. Hemos tenido nuestros buenos días y malos días como cualquier pareja. Pero siempre he creído que lo que tenemos es sólido. Construido sobre el respeto mutuo y la comprensión. Mientras miro el reloj. Veo que son un poco más de las 7 de la tarde. Es cuando una notificación por correo electrónico llama mi atención. Y un remitente anónimo. Lo cual es extraño e inquietante. La curiosidad mezclada con un toque de pavor me obliga a abrirlo. Adjuntas hay varias fotos con un mensaje que me hiela hasta los huesos. Mira por ti mismo lo que hace tu esposa cuando no estás cerca. Dudo por un momento. Pero luego hago clic. Las fotos comienzan a cargarse y siento que me empieza a sudar frío. Muestran a una mujer involucrada en actos sexuales con diferentes parejas. El rostro de la mujer está inteligentemente oculto. Sin ojos. Sin rasgos faciales completos que la harían reconocible al instante. Solo partes de su boca. Su nariz. Cosas así. A pesar de la falta de reconocimiento facial completo. Una sensación de hundimiento en mi estómago me dice que es Lisa. Conozco su cuerpo. Cada curva y cada línea. No hay error en la familiaridad de las formas y los detalles de esas imágenes. Pero no hay pruebas absolutas. Solo una posibilidad aterradora. Intento decirme a mí mismo que no puede ser verdad. Esto tiene que ser una broma enferma o un error. Pero la negación es una manta pesada. Sofocante y llena de miedo. Paso mis manos por mi cabello tratando de darle sentido a todo. Mi corazón se acelera. La ira burbujea. Pero también hay una traición que me atraviesa. Me recuesto. Abrumado por las emociones. ¿Cómo empiezo siquiera a lidiar con esto? La idea de confrontar a Lisa me aterroriza tanto como me obliga. ¿Y si es verdad? ¿Y si no lo es? Estoy atrapado en una tormenta de dudas y cada resultado posible se siente como si fuera a destrozar mi vida. Apago la computadora. La pantalla se oscurece y me quedo en la tranquilidad de mi oficina. Solo con mis pensamientos. Siento que las paredes se me cierran encima. Cada segundo más pesado que el anterior. Necesito hablar con ella. Confrontarlo de frente. Pero tengo miedo de lo que pueda descubrir. El resto de la noche se extiende ante mí. Largo e incierto. Reabrí el correo electrónico después de un breve respiro. Preparándome contra el tumulto de emociones que ya había despertado. Las imágenes. Todavía allí. Esperando como invitados no invitados. Parecían aún más imponentes que antes. Cuando comencé a hacer clic en ellas. Mi atención se centró en las astutas formas en que cada foto fue manipulada para ocultar el rostro de la mujer que afirmaban era Lisa. En una imagen. El ángulo era tal que su cabello cayó hacia adelante. Cubriendo la mayor parte de su rostro. A excepción de sus labios. Esos labios. Ligeramente separados en una expresión familiar. Enviaron una sacudida a través de mí. Se parecían a los de Lisa. Especialmente a la forma en que el labio superior se arqueaba en un sutil lazo. Igual que el de ella cuando sonreía. Otra foto mostraba solo el perfil lateral desde la nariz hacia abajo. Su nariz. La ligera protuberancia en el puente de una vieja lesión de fútbol en la escuela secundaria. Era inconfundible. O al menos eso me parecía a mí. Cada foto era un rompecabezas. Un siniestro juego de escondite. Los ojos. Las ventanas del alma y quizás el rasgo más identificativo. Siempre estaban convenientemente bloqueados por una mano. Una sombra o el ángulo de la toma. Era inteligente. Demasiado inteligente y se sentía personalmente diseñado para inyectar dudas y paranoia en mis pensamientos. Dirigiendo mi atención al cuerpo en las fotos. Traté de ser lo más objetivo posible. Lo que resultó casi imposible.
Conocía íntimamente el cuerpo de Lisa, el lunar en su hombro derecho. La leve cicatriz en su muslo por una caída en la infancia. El tatuaje de una pequeña estrella en su tobillo. Oculto a menos que supieras dónde buscar. Mientras escaneaba las imágenes. Cada una de estas marcas coincidía. Alineándose con lo que estaba representado ante mí. La confusión en mí crecía a medida que se acumulaban estos reconocimientos. La montaña rusa emocional me sacudía entre la negación y la aceptación renuente. ¿Cómo podría existir alguien tan similar a Lisa y por qué alguien se tomaría la molestia de organizar estas escenas con una doble? La lógica de tal engaño parecía descabellada. Sin embargo, la alternativa de que realmente fuera Lisa era devastadora. Mi comparación metódica se volvió obsesiva. Busqué fotos viejas de nuestros viajes a la playa. Pausé vídeos para captarla en movimiento. Haciendo coincidir lunares y cicatrices con la mujer en estas inquietantes imágenes. Cada coincidencia retorcía el cuchillo un poco más profundamente. Cada similitud una confirmación que deseaba evitar. Sentado allí. Rodeado de estos fragmentos digitales y físicos de mi vida con Lisa. La duda era sofocante. Mi mente corría con escenarios. Explicaciones. Justificaciones. ¿Podría haber habido un error? ¿Podría ser una broma elaborada? Sin embargo, los detalles personales. Los pequeños puntos de referencia íntimos de su cuerpo. ¿Cómo podrían duplicarse con tanta precisión? Me sentí traicionado. No solo por las posibles acciones que sugería la foto, sino por la invasión de nuestra vida privada. La exposición y el escrutinio que nos obligó a pasar. Era como si nuestra intimidad hubiera sido robada y reutilizada para representar el juego cruel de otra persona. La confianza que tenía en Lisa. En nuestro vínculo. Se sintió socavada. Erosionada lentamente por cada clic en las fotos. Necesitaba confrontarla. Pedirle que lo negara con sus propias palabras. Sin embargo, una parte de mí temía esa confrontación. ¿Qué pasaría si su negación no pudiera extinguir las semillas de duda que estas imágenes habían plantado? La perspectiva de vivir en un estado constante de sospecha era paralizante. El peso emocional de la situación era abrumador. Aquí estaba. Arrastrado a un escenario de pesadilla. Reconstruyendo la realidad de mi matrimonio a partir de sombras digitales y verdades ocultas. Mi amor por Lisa luchaba con el miedo creciente de que algo fundamental en nuestra relación estuviera mal. Mientras estaba sentado allí solo con mis pensamientos y la luz cegadora de la pantalla. Sentí una profunda sensación de aislamiento. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Cada respiración más pesada que la anterior. Cada pensamiento más oscuro que el anterior. La tensión era palpable mientras me sentaba a la mesa de la cocina esperando que Lisa llegara a casa. Había decidido que confrontarla era la única forma de avanzar. Ya fuera para aclarar el aire o confirmar mis temores. Las fotos impresas yacían en una pila ordenada junto a mí. Su presencia como un peso físico. Esperé. Lisa entró. Alegre y desprevenida. Su día evidentemente había ido bien. Notó mi sombrío estado de ánimo de inmediato y su sonrisa se desvaneció cuando se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó. Su voz teñida de preocupación. Respiré hondo. Mis manos temblaban ligeramente mientras deslizaba la pila de fotos sobre la mesa hacia ella. Necesito que mires esto. Dije. Tratando de mantener mi voz firme. Lisa parecía desconcertada. Pero tomó las fotos y las hojeó. Su confusión se convirtió en sorpresa y luego en ira. ¿Qué es esto?, exigió. Sus ojos finalmente encontrándose con los míos. Llenos de dolor. Me llegaron hoy de forma anónima. Dicen que eres tú en estas fotos. Respondí. Luchando por mantener la compostura. El rostro de Lisa se endureció. ¿Y te los crees? ¿Crees que yo haría esto? Es difícil no hacerlo. Confesé. Mi voz quebrándose. Reconozco cosas. Lisa. Tu lunar. La cicatriz en tu pierna. ¿Estás bromeando?, interrumpió. Su voz elevándose. ¿Sabes cuántas personas tienen lunares o cicatrices? Esto es ridículo.
Ion. Pero no es solo un lunar o una cicatriz cualquiera. Es dónde están. ¿Cómo se ven? Todo es demasiado específico. Demasiado familiar. Lisa tiró las fotos y se cruzó de brazos. No puedo creer esto. ¿Crees que soy capaz de esto solo por unas fotos que cualquiera podría haber manipulado? Ni siquiera conozco a estas personas. Su negación fue tajante. Su indignación clara. Ion. No soy yo. Alguien está tratando de meternos en problemas. De arruinar nuestro matrimonio. ¿No puedes ver eso? ¿Cómo puedes dejar que alguna basura anónima sacuda lo que tenemos? Me sentí dividido. Sus palabras luchando contra la creciente evidencia ante mí. Quiero creerte. Lo hago. Pero tengo miedo. Lisa. Tengo miedo de lo que significa si es verdad. Y yo también tengo miedo. Respondió ella. Su voz suavizándose. Miedo de que no confíes en mí. De que nuestro matrimonio signifique tan poco para ti que pienses que podría traicionarte así. Nos miramos fijamente. La brecha entre nosotros llena de dudas y dolor. Mira. Continuó. He estado contigo aquí todos los días. ¿Cuándo tendría tiempo para hacer esto? Su gesto hacia las fotos fue de desprecio. De desprecio por la acusación que representaban. Pero, ¿cómo puede alguien falsificar esto? Se ve tan real. Tan exacto. Murmuré. Más para mí que para ella. Photoshop. Ion. ¿Has oído hablar de él? Lisa casi se burlaba ahora. La gente puede crear cualquier cosa que quiera con la tecnología hoy en día. ¿Por qué es tan difícil creer que alguien podría querer hacernos daño? Sus argumentos tenían sentido. Y sin embargo, la duda persistía. Ya no sé qué creer. A un lado su ira retrocediendo un poco al ver mi angustia. Te estoy diciendo la verdad. No soy yo. No sé cómo demostrártelo más allá de decírtelo y confiar en que me creerás. Asentí. El conflicto en mi interior se agitaba. Necesito algo de tiempo. Lisa. Necesito pensar. Bien. Dijo ella. Su voz cargada de emoción. Piensa en nuestro matrimonio. En sí mis palabras significan algo para ti. Salió de la habitación. Dejándome solo con las fotos y mis pensamientos revueltos. La confrontación no había traído la claridad que esperaba. Sino que profundizó el abismo de incertidumbre y desconfianza entre nosotros. Mientras estaba sentado allí, mirando de nuevo las fotos, me di cuenta de que no importaba cuál fuera la verdad. El daño ya era significativo. Ya sea que estas imágenes fueran reales o falsificadas. La semilla de la duda había sido sembrada y me preguntaba si alguna vez podría ser arrancada de raíz. Después de que Lisa salió de la habitación, permanecí sentado. El silencio de la casa amplificaba la confusión dentro de mí. Mi corazón se aceleraba mientras volvía a tomar las fotografías. Cada imagen resonaba con mis miedos e inseguridades más profundos. No se trataba solo de la foto. Se trataba de la confianza. De mi capacidad para discernir la realidad en mi propio matrimonio. La idea de que alguien tratara deliberadamente de sabotear nuestra relación era aterradora. Sin embargo, la alternativa de que Lisa pudiera traicionarme tan profundamente era igualmente insoportable. El conflicto interno me golpeaba con dudas y sospechas. Nublando mi juicio. Dificultándome separar los pensamientos racionales de las reacciones emocionales. Cada momento que había pasado con Lisa durante los últimos años se reprodujo en mi mente. Cada recuerdo ahora manchado con una sombra de duda. ¿Había habido señales que pasé por alto? ¿Había sido su risa un poco demasiado forzada? ¿Sus excusas un poco demasiado convenientes? Reflexionando sobre mis relaciones pasadas. Particularmente mi primer matrimonio. Reconocí un patrón de desconfianza e inseguridad que había contribuido a su caída. Me había prometido a mí mismo no llevar estas inseguridades a otra relación. Sin embargo, aquí estaba sintiendo los mismos viejos miedos. Me dolía admitir que quizás no había aprendido tanto como pensaba.
La comprensión de que mis problemas no resueltos podrían estar proyectando narrativas falsas sobre Lisa era una píldora amarga de tragar. Reflexioné sobre las implicaciones de ambas posibilidades, si las fotos eran realmente de Lisa. La traición sería profunda. Significaría que había estado viviendo una doble vida. Engañándome mientras pretendía estar comprometida con nuestro matrimonio. ¿Cómo podría seguir viviendo con alguien que había destrozado mi confianza tan profundamente? ¿Podría sobrevivir una relación a semejante engaño? Por otro lado, si las fotos eran una invención, nuestro matrimonio estaba siendo puesto a prueba por una amenaza externa. ¿Perdonaría Lisa mis dudas y mis acusaciones? ¿Podría entender mis miedos o los vería como imperdonables? Mientras estaba sentado solo, el peso de la situación me presionaba mucho. Mi amor por Lisa luchaba contra la horrible posibilidad de su infidelidad. Esta lucha no se trataba solo de si podía confiar en ella, sino de si podía confiar en mi propio juicio. ¿Habían nublado mis experiencias anteriores mi percepción hasta el punto en que ya no podía darle el beneficio de la duda? La casa se sentía más vacía de lo habitual. Las habitaciones resonaban con mis pensamientos conflictivos. Extrañaba el consuelo que la presencia de Lisa solía traer. Sin embargo, su ausencia me permitió el espacio para pensar sin influencia. Necesitaba determinar de dónde venían estos sentimientos. ¿Era simplemente miedo o había razones legítimas para mis sospechas? Decidí abordar el problema de forma lógica. Enumeré hechos y pruebas por un lado. Emociones y sentimientos por el otro. Los hechos eran escasos, fotos anónimas. Sin pruebas concretas. Solo coincidencias en la apariencia. Las emociones, sin embargo, estaban cargadas de miedo, inseguridad y restos de viejos dolores. Era evidente que mi respuesta emocional podría estar nublando mi capacidad para ver la situación con claridad. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo crucial que era comunicarme abiertamente con Lisa. Si queríamos superar esto, ya sea como víctima de un engaño cruel o como una pareja que enfrentaba una infidelidad, necesitábamos afrontarlo juntos. Ocultar mis sentimientos o permitir que mis inseguridades dictaran mis acciones solo conduciría a más daño. También consideré las implicaciones más amplias de cualquiera de los escenarios en nuestro futuro. Si Lisa era inocente, tendríamos que fortalecer nuestra confianza y posiblemente buscar ayuda para lidiar con el trauma de este ataque a nuestro matrimonio. Incluso podríamos necesitar investigar quién querría hacernos daño de esta manera y por qué. Si ella no fuera inocente, entonces tendría que tomar algunas decisiones difíciles sobre mi propio futuro y lo que podría perdonar. El sueño fue esquivo esa noche. La cama se sentía más fría. Las sombras en la habitación más largas. Mi mente corría con escenarios. Cada uno más doloroso que el anterior. Las primeras horas de la mañana no trajeron alivio. Solo una profundización de la sensación de malestar. Al amanecer, había tomado una decisión, afrontaría la situación de frente. Buscando claridad y verdad. Independientemente del resultado. Se lo debía tanto a Lisa como a mí mismo para resolver esta duda de una vez por todas. Para recuperar la confianza que era la base de nuestra relación. O para aceptar su colapso bajo el peso de verdades demasiado pesadas para soportar. Cuando la primera luz de la mañana se filtró a través de las cortinas, me preparé para enfrentar lo que el día pudiera traer. Mi corazón estaba apesadumbrado. Pero mi determinación era firme. No importaba lo que sucediera. Necesitaba encontrar la paz y seguir adelante. Ya fuera con Lisa a mi lado o en un nuevo camino solo. A medida que se desarrollaba la investigación sobre las fotografías anónimas, las apuestas emocionales eran increíblemente altas. Luchaba con mis propias dudas y mi compromiso de descubrir la verdad. Mientras que Mark, el experto en informática forense, analizaba meticulosamente las imágenes. Cada descubrimiento que hacía amplificaba la tensión. Los detalles superpuestos. La mezcla artificial de sombras. Las migas de pan digitales que descubrió no solo insinuaban manipulación, sino que gritaban una intención deliberada y maliciosa de engañar. Cuando el origen del correo electrónico fue finalmente rastreado hasta un viejo amigo de Lisa. Alguien a quien había conocido y en quien confiaba. La traición se sintió como un golpe físico.
Era una persona que se había sentado en nuestra mesa a cenar. Que había reído con nosotros y que, al mismo tiempo, albergaba la intención de desmantelar nuestra felicidad. Confrontarlo fue un enfrentamiento dramático. Nos reunimos en un rincón tranquilo de un café local. El aire cargado de tensión. Su negación inicial se sumó al suspenso. Su rostro era una máscara de fingida ignorancia. Pero cuando presenté las pruebas, su fachada se derrumbó. La admisión, cuando llegó, no fue una simple confesión, sino un torrente de celos reprimidos y frustración. Yo la amé primero. Espetó. Su voz quebrándose por la emoción. Nunca fuiste el adecuado para ella. Pensé que una vez que te fueras, ella se daría cuenta. Sus palabras fueron como dagas. Pero palidecieron en comparación con el dolor de su traición. El enfrentamiento me dejó tambaleando. No solo por lo que se dijo, sino por la cruda desesperación palpable en su voz. Regresando a casa con Lisa. Era una mezcla de emociones. El alivio de haber descubierto la verdad se mezcló con la tristeza por la prueba que la había hecho pasar. Nuestra conversación esa noche fue una de las más intensas que habíamos tenido. Le conté cada detalle. Desde las inconsistencias digitales hasta la dolorosa confesión de su viejo amigo. Lisa escuchó. Su rostro era un lienzo de emociones cambiantes, sorpresa, tristeza y, finalmente, alivio. Nunca dudé de ti. No realmente, dijo. Su mano alcanzando la mía para apretarla. Una reconexión física que decía mucho de su confianza y perdón. Pero saber hasta dónde llegaste para aclarar esto. Eso significa todo. Cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Equilibrando entre la normalidad y la corriente subterránea de duda y sospecha que las fotos anónimas habían introducido en nuestras vidas. Durante el día, intentábamos seguir nuestras rutinas habituales. Lisa iba a trabajar y yo me encargaba de mis asuntos desde casa. Pero las noches, que antes eran un tiempo de relajación y unión, habían cambiado sutilmente. Todavía nos sentábamos a cenar juntos. Todavía hablábamos de nuestro día. Pero las conversaciones a menudo se sentían tensas. Puntuadas por pausas que parecían llevar más peso que las propias palabras. Noté pequeños cambios en el comportamiento de Lisa. Estaba más callada de lo habitual. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos como antes y parecía retraerse más a menudo en sí misma. No era evidente. Cualquiera que no la conociera tan bien como yo podría no haber notado nada en absoluto. Pero para mí, eran fuertes alarmas sobre el silencio de nuestra creciente distancia. Tratando de cerrar esta brecha, me esforcé por involucrarla en actividades que ambos disfrutábamos. Ver nuestros programas de televisión favoritos. Dar paseos por el parque. Probar nuevas recetas juntos. A veces, estos momentos se sentían como en los viejos tiempos y una sensación de esperanza burbujeaba dentro de mí. Pero más a menudo servían como recordatorios claros de la facilidad y la comodidad que parecían estar justo fuera de nuestro alcance. A medida que las noches se convirtieron en semanas, la incertidumbre comenzó a tejerse en el tejido de nuestra vida cotidiana. Cada gesto cariñoso, cada risa compartida, estaba ensombrecido por las preguntas tácitas que persistían entre nosotros. ¿Era esto real o solo una fachada? ¿Podríamos volver realmente a donde estábamos antes o algo había cambiado irrevocablemente? La incertidumbre constante era agotadora tanto emocional como mentalmente. Había días en los que me sentía optimista, impulsado por momentos de cercanía o un día particularmente bueno que pasábamos juntos. Pero también había noches en las que me acostaba despierto mirando al techo preguntándome si los cimientos sobre los que habíamos construido nuestra relación eran lo suficientemente fuertes como para resistir esta tormenta. En estos momentos de soledad, me di cuenta de cuánto de la vida está fuera de nuestro control. De cómo las circunstancias pueden cambiar con una rapidez asombrosa y de cómo lo conocido puede volverse desconocido en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, también subrayó la importancia de lo que permanecía constante, el esfuerzo. La elección de esforzarse por la comprensión y de aferrarse a los fragmentos de normalidad que aún podían salvarse. Cuando Lisa y yo nos comprometimos a seguir adelante juntos,
Eligiendo la confianza sobre la sospecha. Buscamos la guía de un terapeuta de pareja. Esta decisión marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Uno que requería afrontar nuestras vulnerabilidades e inseguridades de frente. Nuestra primera sesión de terapia fue tentativa. Ya que ambos navegamos por el territorio desconocido de discutir nuestros miedos más profundos con un extraño. La terapeuta. La doctora Ellen. Nos proporcionó un espacio seguro. Su oficina un santuario donde las palabras que a menudo no se pronunciaban podían finalmente salir al aire. Hablamos del impacto de las fotos y yo compartí mis sentimientos de traición. No solo por el remitente anónimo, sino también por mis propias dudas sobre Lisa. Lisa habló con franqueza sobre su sensación de violación y el dolor causado por mis sospechas. Sentí como si nuestros años juntos, nuestros momentos de intimidad no fueran suficientes para mantener tu confianza en mí. Dijo. Su voz firme pero teñida de tristeza. La doctora Ellen nos animó a explorar más estos sentimientos, instándonos a comprender no solo las reacciones inmediatas a las fotos, sino también los problemas subyacentes más profundos en nuestra relación. La confianza no se basa solo en la fe. Explicó. También se basa en la comprensión de los miedos y vulnerabilidades de cada uno. En varias sesiones profundizamos en nuestros pasados. Mi matrimonio anterior que había inculcado un miedo profundo a ser engañado de nuevo. Y la experiencia de Lisa de ser acusada injustamente en su vida profesional. Lo que la hizo ferozmente protectora de su integridad. Comprender estos aspectos de cada uno nos ayudó a ver lo rápido que podíamos activar las inseguridades del otro sin querer. A medida que avanzábamos en la terapia, nuestra tarea era practicar la transparencia y la vulnerabilidad. Programamos reuniones regulares en casa donde compartíamos cualquier cosa que nos pesara, sin importar lo pequeña que pareciera. Estos momentos fueron incómodos al principio, cargados de vacilaciones. Pero gradualmente se convirtieron en nuestras sesiones de la verdad, llenas de intercambios crudos y honestos. Las sesiones de terapia se intercalaron con actividades diseñadas para reconstruir nuestra conexión emocional. Volvimos a visitar lugares que tenían recuerdos especiales para ambos. Como el parque donde hicimos un picnic en nuestra primera cita y la playa donde celebramos nuestro primer aniversario. Cada visita fue una oportunidad para hablar no solo del pasado, sino de nuestros sueños para el futuro. Tejiendo lentamente nuevos hilos en el tapiz de nuestro matrimonio. La doctora Ellen sugirió que nos escribiéramos cartas. No mensajes de texto o correos electrónicos, sino cartas antiguas escritas con bolígrafo y papel. Escribir nos permitió expresar pensamientos y sentimientos que eran demasiado difíciles de decir en voz alta. Al leer las cartas de Lisa, vi la profundidad de su amor y su dolor. Su compromiso con nosotros y sus miedos de perder lo que teníamos. Mis respuestas se hicieron eco de mi determinación de superar mis dudas. De afirmar mi confianza en ella y mi gratitud por su fortaleza y paciencia. A mitad de año, decidimos renovar nuestros votos. Fue una ceremonia sencilla. Solo nosotros y algunos amigos y familiares cercanos en la misma capilla pequeña donde nos habíamos casado. Estar frente a Lisa, repitiendo mi compromiso con ella. Se sintió profundamente diferente esta vez. Era una promesa no solo de amor, sino de fe en nuestro crecimiento y comprensión como pareja. A medida que continuamos la terapia, aprendimos a abrazar no solo el amor fácil de los buenos días, sino también el amor desafiante de los malos días. Reconocimos que, si bien las cicatrices de esta prueba nunca podrían desaparecer por completo, eran testimonio de nuestra resistencia y compromiso mutuo. A pesar de todo, Lisa y yo aprendimos a navegar por esta nueva realidad, encontrando consuelo en nuestra resiliencia y en la comprensión de que, si bien la incertidumbre podría ser parte de nuestras vidas por ahora, no tenía que definir nuestra relación. Éramos más que esta crisis y, con el tiempo, quizás podríamos reconstruir lo que parecía amenazado. Encontrando nuevas profundidades de confianza y compromiso en medio de la confusión. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo y dale al botón de notificación para estar al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.